Hola a todos y bienvenidos a este primer coloquio de Puertas Abiertas en el que vamos a tratar el tema que hemos titulado Odres viejos, odres nuevos, cómo afrontar los tiempos en los que nos encontramos. Dentro de este coloquio vamos a tener a varios participantes que trabajan en el Ministerio Puertas Abiertas y en concreto va a estar con nosotros Ted Blake, director del Ministerio, Daniel Fiz, subdirector, e Iván Carra, coordinador regional de representación. Pero antes de darles paso con la primera pregunta, me gustaría que pudiésemos ir a un texto que encontramos en el capítulo 2 de Marcos, y mientras que estamos buscándolo, os pongo un poco en contexto. En este capítulo Jesús está defendiéndose a él, a sus discípulos, de una acusación de falta de espiritualidad. Falta de espiritualidad porque no ayunan del mismo modo que hacen los fariseos o que hacen los discípulos de Juan. Y dentro de ese contexto, él da un principio que es aplicable a nuestras vidas en múltiples factores. Lo encontramos en el versículo 21, cuando dice: nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo al encogerse tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre y se pierde el vino, y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Como digo, este texto tiene múltiples aplicaciones, pero hay un principio fundamental y muy válido para este momento. Tenemos que saber leer los tiempos en los que nos encontramos. Tenemos que saber qué está Dios demandándonos como iglesia, qué necesita el mundo de nosotros como iglesia. Y para comenzar este coloquio me gustaría lanzar una pregunta que quizás parece sencilla, pero creo que es bastante compleja. Ted, Daniel, Iván, ¿pensáis que toda esta situación con el coronavirus, el estado de alarma, el confinamiento, pudiera estar dando lugar a un tiempo diferente, a un tiempo nuevo? Bueno, en primer lugar, creo que llevamos muchos años entrando en un tiempo nuevo. Ha habido un cambio fundamental en la forma de concebir y entender el mundo. Y hemos pasado o estamos en un proceso de pasar de la modernidad a la posmodernidad. Y aún así, estos cambios que estamos viviendo en este momento creo que están teniendo un calado, o pueden tener un calado mucho más profundo en la Iglesia evangélica que todos estos cambios filosóficos que han ido ocurriendo en estos últimos años. Y algún punto para que lo tengamos en perspectiva. Simplemente por el hecho de que no podemos reunirnos en nuestros locales para celebrar el culto, pues hay iglesias que han pasado de tener una asistencia de 12 personas en el culto de oración a tener una asistencia de a lo mejor 50 o 100 personas en el culto de oración, porque las personas se conectan vía online, y es un cambio significativo que estamos viendo. Ciertamente creo que la pregunta es pertinente. Es indudable que cosas están pasando, cosas que no tienen precedente. Y en respuesta a esa pregunta, yo creo que sí estamos iniciando un tiempo nuevo. Los tiempos de crisis siempre, y sobre todo si son crisis importantes, como la que estamos viviendo actualmente en todo el mundo, siempre dan lugar a que algo nuevo se genere. Son como, podríamos decir incluso que son dolores de parto de algo nuevo que va a ocurrir. Y yo creo que sobre todo cuando las cosas se ponen mal, se ponen difíciles, una de las primeras cosas que hacemos, o quizá no necesariamente una de las primeras cosas, pero sí ciertamente una de las cosas que hacemos, es empezar a reflexionar. Y eso lo hacemos pues a medida de que las cosas, como está ocurriendo actualmente a día de hoy, van empeorando. Todavía no hemos llegado al pico de esta crisis, y entonces la gente empieza a reflexionar. Y como resultado de esa reflexión, yo estoy seguro que muchas cosas nuevas se van a dar. Y por poner casos muy concretos, en mi propia situación, en mi propia vida, pues actualmente estamos teniendo más reuniones familiares online, virtuales, que las que teníamos
quizás antes. Estamos llamándonos a diario, estamos preocupándonos los unos por los otros más, y eso a nivel, digamos, en el nivel más pequeño. Pues yo creo que esto va a ser extrapolable y desde luego va a significar un cambio y un nuevo amanecer una vez que esta situación vuelva a su cauce. Sí, estoy de acuerdo también, creo que es un tiempo nuevo y es un tiempo nuevo en todos los sentidos, pero bueno, específicamente creo que hay un cambio social en la forma de comunicarnos, o va a haber un cambio social en la forma de comunicarnos, en la forma de relacionarnos los unos con los otros, ya no solo a nivel sanitario, ¿no? por ver, hemos aprendido, ¿no? Cosas que ya sabíamos, que nos habían dicho en el colegio, lavarnos las manos y no sé, mantener una distancia prudencial. Bueno, todo esto yo pienso que de alguna manera se quedará en las personas, pero quizá más la profundidad, el calado que está teniendo esto como familias, no solo dentro de la iglesia, en el ámbito cristiano, ¿no? Sino todas las familias se están viendo obligadas a interactuar de una forma diferente. Y bueno, yo no sé si es un cambio duradero o es un punto y aparte. Supongo que al final dependerá de la capacidad de aprender de todos los seres humanos. Y vamos, indudablemente como iglesia yo creo que va a haber un cambio también en la forma en la que estamos teniendo que vivir este tiempo, como decía Daniel, ¿no? Por ejemplo, a nivel de reuniones en casas, de reunión de iglesia, todo es nuevo. Y creo que aun cuando podamos volver a nuestros locales y a nuestra vida de siempre, algo habrá cambiado y será un tiempo diferente. Si bien parece que hay cierto consenso en cuanto a que estamos iniciando algo diferente, singular en la historia, ¿cuáles pensáis que podrían ser los cambios que se van a generar a partir de esta situación? Ya no solo en cuanto a la iglesia, que habéis mencionado algunos aspectos, sino en general en cuanto a la sociedad. Yo creo que una de las cosas que estamos viendo ahora mismo como resultado directo de esta situación es el compañerismo, el poder ayudar al prójimo. Muchísima gente se está volcando a ayudar, no sé si habréis visto seguramente en redes sociales, a sus vecinos, a las personas mayores, a hacerles la compra. Y está saliendo algo que yo creo Dios puso en nuestro corazón y en nuestras vidas de forma innata, que es el amar al prójimo. Y quizás si hasta ahora el mundo ha estado viviendo, cada uno encerrado en su burbuja, afanados por nuestras cosas diarias, ahora que disponemos de ese tiempo y donde vemos que muchas personas vulnerables corren peligro, pues está aflorando esa camaradería, ese compañerismo, ese espíritu de ayudar a otros, de poder ser de ayuda a otros. Y eso es uno de los cambios que es mi deseo y mi oración, que yo espero que perdure, que no se acabe una vez que esta situación vuelva a su cauce, sino que podamos vivir en ese espíritu y en esa actitud con la cual Dios nos creó, de amarnos los unos a los otros, de amar a nuestro prójimo, de tener cuidado de aquellos que son vulnerables. Sí, yo creo que uno de los cambios que se está produciendo o que se puede producir es que la gente está aprendiendo a estar más preparada también, ¿no? para circunstancias extremas, ¿no? Circunstancias como las que hemos vivido ahora. Pero creo que también hay un cambio de tendencia en cuanto a ser más conscientes de Dios. Es algo que yo he escuchado hablando con personas últimamente. Me han dicho que la gente se ha dado cuenta, ¿no? De su extrema fragilidad, de hasta qué punto toda nuestra tecnología, toda nuestra fuerza, toda nuestra medicina se pueden ver sobrepasadas por algo tan sencillo como un pequeño virus que ni siquiera podemos verlo, ¿no? Y esto está haciendo que la gente de algún modo se plantee muchas realidades, y sobre todo la realidad de Dios, y mucha gente se vea en la necesidad de orar y de buscar de Dios. Entonces creo que este es uno de los cambios, y creo que es quizá el cambio más significativo para la iglesia, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar cuando esto acabe, ¿no? Que vamos a poder dar respuesta a esta necesidad del mundo, a estas dudas que se están planteando, ¿no? A partir de esta situación que se ha dado. Otro efecto que estamos viendo que esto está teniendo sobre la iglesia
es el hecho de que la Iglesia está conectada entre sí. Las personas de una congregación se reúnen con personas de otra congregación porque hay un culto que se está poniendo online, y entonces las personas se conectan a lo que ellos están viendo que se está haciendo en vivo, y entonces esta conexión entre unos y otros pues hace que la relación entre las iglesias se haga mucho más fluida de lo que había sido hasta ahora. Y creo que esto también va a ayudar en muchas formas a derribar algunas de las barreras que ha habido entre unas iglesias y otras, y también ayudarnos a tener una forma de entendernos y de vernos mutuamente con mucha más apertura. Y en general pues veo que esto es un avance y una cosa positiva para todos. Dentro de todos estos cambios y consecuencias que mencionáis, y dentro de lo que vemos cada día en los periódicos en cuanto al ámbito económico, social, laboral, ¿cómo la Iglesia, el pueblo de Dios, se ve afectado por esta situación? ¿Cómo la espiritualidad de los hijos de Dios se ve afectada ante esta epidemia? Pues yo creo que es muy curioso que en una situación de aislamiento como la que se está dando, en la que se supone que lo normal sería que estuviésemos más separados o más distantes los unos de los otros, lo que se ha dado es todo lo contrario, es un acercamiento, y estoy de acuerdo con lo que decía Ted en la anterior pregunta, ¿no? Creo que la forma en la que esto va a afectar a la Iglesia es que nos vamos a convertir en una Iglesia, creo que más bíblica, no porque las cosas que estábamos haciendo hasta ahora estuviesen mal, pero sí que es cierto que tendemos a viciarnos en una rutina que ahora mismo pues no la tenemos, y nos vemos obligados a buscar en las redes sociales, pero también tenemos la necesidad de estar unos con otros. Creo que nos estamos pastoreando todos, ¿no? Mutuamente, estamos llamándonos por teléfono, estamos preocupados por nuestra familia, estamos teniendo atenciones unos con otros a través de redes como WhatsApp, y realmente creo que esto es algo que viene para quedarse. Creo que es un reaprender, es un volver a aprender la importancia de la unidad de la Iglesia, y creo que realmente este va a ser el cambio principal y lo que más va a afectar a la Iglesia. Leía el otro día un tuit de alguien que decía: echo de menos los abrazos, el saludo en la iglesia, en la congregación, pero no echo de menos una cosa: la presencia del Espíritu Santo en mi vida, porque el Espíritu Santo está allí donde estamos. ¿Cómo se ve afectada? No estoy seguro si la Iglesia, porque la Iglesia somos cada uno de nosotros, el conjunto de nosotros, se ve afectada en el sentido más allá que sea social. En cualquier caso, yo creo que nos vemos afectados pues, por la falta del calor humano al que estamos acostumbrados, salir a las reuniones o no. Pero creo que es positivo en el sentido siguiente: muchas veces no apreciamos aquellas cosas que tenemos hasta que no las perdemos, y eso es verdad, y yo creo que todo el mundo se puede identificar con ello. Y si para algo, yo creo, porque es muy pronto para verlo y decirlo, si en algo podemos reflexionar y pensar, es que en el largo plazo, ahora la gente que está experimentando ese confinamiento, por tanto no poder ir a las reuniones quizás, y Dios quiera que sea así, más adelante cuando volvamos a que las cosas vayan por su cauce normal, no nos cueste tanto ir a esa reunión de oración, no nos cueste tanto ir a un viernes por la tarde al culto, y pensemos: vamos a aprovechar esta libertad, vamos a aprovechar el hecho de que podamos reunirnos. Y por lo menos esa es mi oración y mi deseo. Hablamos de la Iglesia en general, pero quizá por la situación previa que tenía ya de vulnerabilidad, la Iglesia perseguida, los cristianos perseguidos, viven esto de forma diferente, ¿no? ¿Podríais decirnos cuáles son las consecuencias que tiene esta situación respecto de la Iglesia perseguida? La Iglesia perseguida, por supuesto, que se ve afectada por esta situación.
si ya son marginados, si ya quizás son los últimos en la fila, por decirlo de alguna manera, pues ahora que viene una crisis y según va aumentando esta crisis en cada país, pues ellos van a ser los últimos en recibir ayuda, en recibir auxilio. Y hay que tener en cuenta que muchos de esos cristianos que viven en situación de persecución lo hacen en países cuyo sistema sanitario es en sí muy débil, muy pobre, hay escasez. Y yo creo que es importantísimo que como cristianos en Occidente, a pesar de la situación en la que estamos viviendo, no dejemos bajar nuestros brazos. Nuestros brazos elevados al cielo son los que sostienen a estos hermanos, son los que ayudan y aportan para que la Iglesia perseguida se mantenga firme allí en sus países de origen, allí donde son luz, donde Dios les ha llamado a vivir la luz de Cristo. Y me viene a la mente el pasaje del libro de Lucas, cuando Jesús y sus discípulos ven a una viuda muy pobre echando 2 monedas. Y Jesús le dice a los discípulos que esta mujer que había echado 2 monedas, que no era nada en términos económicos en comparación con lo que echaban los ricos, es la que más había echado, porque ella había echado de lo que no tenía, de lo que le hacía falta para vivir. Y creo que es una situación que nos debe hacer recapacitar y pensar que simplemente por el hecho de que estemos ahora pasando una situación difícil no podemos olvidarnos de la Iglesia perseguida. No nos acordamos de ella cuando las cosas nos van bien, nos acordamos de ella en todo tiempo. Y aún en los momentos más difíciles y más duros, también tenemos que seguir aportando, apoyando y orando por ellos. Estoy completamente de acuerdo con Daniel y con Ted. Efectivamente, ellos son más vulnerables, sea cual sea la situación y sea cual sea el país. El hecho de estar en una minoría que de por sí ya está despreciada socialmente te coloca el último de la fila en todo tipo de ayudas y de todas las cosas que hemos comentado. También puedo destacar y pienso que es importante entender que ellos están más preparados en el sentido espiritual, no quizá más preparados, pero sí más acostumbrados a buscar a Dios, y que quizá ellos tienen una forma diferente de sobrellevar esta carga, porque bueno, su vida siempre ha sido de aflicción, como podemos ver en lo que publicamos habitualmente. Esto no quiere decir que hay que abandonarlos, esto no quiere decir que hay que olvidarse de ellos. Creo que sí es un tiempo de acercamiento para las familias y es un tiempo de acercamiento para la Iglesia en Occidente. También es un tiempo de acercamiento para la Iglesia perseguida, y es un tiempo de ser compañeros, no solo en nuestras propias casas, sino también ser compañeros de aquellos que están pasándolo mal, ¿no? Por nuestra parte, yo creo que nosotros no vamos a dejar de enviar información y de publicar información sobre la Iglesia perseguida, y espero que la gente va a responder y va a estar orando también desde sus casas. Precisamente, Iván, la siguiente pregunta que quería haceros va en relación a esto último que comentas, ¿no? Leía hace un ratito que quizás esta situación de aislamiento sea el punto de partida de algo que nuestra fe necesitaba de manera desesperada, ¿no? Si de algo saben los cristianos perseguidos, es de vivir su fe aislados, confinados, marginados, en sus casas. ¿Pensáis que podemos aprender algo de ellos en esta situación? Por supuesto que podemos aprender algo en esta situación y en muchas de las situaciones. Muchas veces yo digo que el tema de la Iglesia perseguida es una moneda de 2 caras. Por un lado, por supuesto que necesitan nuestro apoyo, como comentaba antes. Necesitan nuestro apoyo en oración, nuestro apoyo económico, necesitan nuestra cobertura. Pero la otra cara de la moneda es que ellos tienen mucho que enseñarnos. Tienen mucho que enseñarnos porque en situaciones de dificultad, cuando no hay nada a que aferrarse, ellos saben que lo único que pueden hacer es aferrarse a Cristo. Y quizá en Occidente eso no lo tenemos del todo claro, porque tenemos nuestra seguridad social, porque tenemos nuestros sistemas ya establecidos que funcionan relativamente bien, el trabajo, el paro, etc. Pero en situaciones de crisis como la que estamos viviendo, en la que toda nuestra estructura se ha venido abajo y ahora no sabemos qué va a pasar, porque, entre otras cosas, una de las consecuencias que más se temen en el futuro inmediato es la repercusión económica que esta crisis va a tener. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, aquí ellos tienen mucho que decir. Y una de las principales cosas que yo creo que nos dicen es: el seguir a Cristo no es un camino de rosas. Jesús dijo que en el mundo tendremos aflicción, pero confía. Pero antes de poder ver eso, de poder ver la mano de salvación de Jesucristo en las situaciones en las que vivimos, también tenemos que entender que vamos a pasar por momentos momentos difíciles. Y allí ellos nos enseñan a que hay que permanecer firmes. La vida del cristiano muchas veces quiere decir una vida dura. Las causas no son las mismas o sea, no es lo mismo estar encerrado en casa, ¿no? Como hemos comentado varias veces esta semana, que estar aislado por tu fe. Pero sí es cierto que sus experiencias nos ayudan, ¿no? Entonces alguna de las cosas que podemos aprender es aceptar el sufrimiento como algo normal en la vida cristiana, y aprender a aceptar la voluntad de Dios. Creo que es lo más difícil, ¿no? Lo más difícil a veces es aceptar que Dios tiene un propósito para todo, sobre todo en circunstancias tan terribles que estamos viviendo, como la pérdida de familiares y cosas así. Pero si vemos que la Iglesia en situaciones mucho peores se ha mantenido firme, nosotros también podemos aprender esto. También creo que podemos aprender a adquirir fuerza espiritual de las escrituras, de la búsqueda de Dios, de los cánticos, de las alabanzas, de las declaraciones de fe, como muchas veces han hecho nuestros hermanos cuando han estado en prisiones. Muy importante que aprendamos a buscar el apoyo los unos de los otros. Hay muchas cosas que podemos aprender de ellos, pero lo más importante que creo que vamos a poder aprender es dependencia de Dios, dependencia sobre todo. Estamos viendo cómo también pastores, iglesias, ministerios están comenzando a utilizar pues, diferentes medios, ¿no? Como las redes sociales, directos a través de otros medios. Hay muchas formas que están surgiendo de ser y hacer y construir iglesia, ¿no? en estos tiempos. Me gustaría, si de forma muy breve y casi esquemática, pudierais decirnos, bueno, de qué forma podemos utilizar estos nuevos odres a la luz de lo que vemos en la iglesia perseguida. Bueno, yo creo que esto es un cambio profundo, ¿no? en la liturgia, digamos, ¿no? de la iglesia. Acostumbrados a hacer cultos de una forma determinada, ¿no? Pues no sé, 2 canciones rápidas, 2 lentas, la ofrenda y luego la predicación. Bueno, esto cambia completamente, lo cambia todo, ¿no? Y creo que si Dios se ha tomado el tiempo, ¿no? de pararnos en seco, es porque tenemos sobre todo que escuchar y ser muy sensibles a cómo Dios nos está pidiendo que trabajemos ahora. No creo que tenga tanto que ver con las redes sociales, aunque efectivamente nos vamos a ayudar en las redes sociales. Pero creo que es un tiempo de conectar, es un tiempo de buscarnos los unos a los otros. Creo que los pastores van a tener que reaprender a pastorear, ¿no? Utilizando más el teléfono y estar todos, en general, todos más cerca los unos de los otros. Creo que al final todo se resume en esto, ¿no? El Señor quiere que la Iglesia esté unida a Él y esté unida entre sí. Y quizá todo esto es para eso, ¿no? Para unir a la Iglesia. Personalmente creo que tenemos que dar gracias a Dios por las nuevas tecnologías. Todo viene de la mano de Dios. Él es el que nos da la sabiduría, la inteligencia para poder desarrollar cosas. Y la ciencia ha avanzado gracias a que Dios nos permite hacerlo. Y entonces tenemos que aprovechar esto. Lo vemos claramente en cómo lo ha hecho la Iglesia perseguida, en cómo ellos están recibiendo, quizás en lugares donde no pueden obtener la Biblia, pues la reciben en audio o la reciben en tarjetas digitales, etc. Hay muchas maneras en las que podemos, y ahí podemos aprender de ellos. No podemos salir ahora mismo por el confinamiento, pero tenemos las redes sociales. Tenemos una infinidad de aplicaciones y de herramientas que nos permiten estar juntos a la distancia, si cabe la expresión, y poder seguir siendo iglesia en el más amplio sentido de la palabra, poder estar en comunión los unos con los otros. Así que, por supuesto, creo que tenemos que estar dispuestos a seguir adelante en nuestro andar con Jesucristo.
La iglesia no es un ritual, no son las cosas que hacemos. La iglesia somos cada uno de nosotros, y lo más importante es que mantengamos nuestra relación con Cristo viva, de tal manera de que podamos ser luz a las naciones, luz a nuestro entorno. Para terminar, vemos como en la historia momentos de crisis locales o incluso globales dieron lugar a momentos de reinicio, ¿no? Incluso de momentos de luz, de renacimiento, que sería la palabra, como vemos cuando el renacimiento, nunca mejor dicho, surge después del periodo de la peste en Europa, ¿no? Incluso dentro de la iglesia cristiana, es la época en la que surge la Reforma Protestante, que trajo nuevas perspectivas al cristianismo acerca de cómo vivir la relación con Dios. ¿Pensáis que podríamos estar en una situación similar? ¿Pensáis que podríamos llegar a ver algo parecido a esto? Efectivamente, yo creo que nuestro trabajo ahora mismo es estar preparados. Estar preparados para compartir el Evangelio, estar preparados para llevar a las personas que nos rodean, a las personas de nuestro entorno, a los pies de Jesucristo. Muchas personas están más sensibles ahora mismo, dada la situación, y nos corresponde a nosotros compartir el Evangelio. Y muchas veces simplemente el mero hecho de ser generoso, de ayudar, de colaborar, lo que va a mover a otras personas a preguntarnos qué es lo que tenéis, por qué tenéis paz, por qué veis las cosas desde otra perspectiva. Nuestra oración tiene que ser que Dios mueva a estas personas a nuestro país, a nuestra ciudad, a nuestro entorno, a volverse a Cristo. Y nuestro deber es estar preparados para esa cosecha y estar preparados para llevar y conducir a estas personas hacia Cristo. Muchas veces, cuando hablamos de la iglesia perseguida, algunas personas nos preguntan por qué no salen de esos países donde están sufriendo tanto, por qué no se van. Y por supuesto muchas personas se van, pero muchos otros se quedan. Y se quedan porque ellos dicen somos la única luz, porque son la única luz, la única Biblia que muchos de sus compatriotas van a leer o van a tener. Y creo que podemos aprender de ellos. Somos la luz por medio de Jesucristo para nuestros vecinos, para nuestros familiares, y tenemos que dar luz, tenemos que iluminar de tal manera que ellos puedan venir también a la salvación y al conocimiento de Jesucristo. Bueno, pues muchas gracias, Ted, Daniel, Iván, por vuestro tiempo, vuestra participación, vuestra perspectiva sobre lo que está sucediendo, y muchas gracias también a todos aquellos que nos habéis estado viendo. Esperamos que os haya resultado de interés y queremos invitaros a que hagáis una reflexión. Y es que aunque la batalla contra el coronavirus, la batalla contra la epidemia acabará, la batalla de la fe seguirá vigente. Y en esa batalla estamos todos. Estás tú, estoy yo, está la iglesia perseguida, y tenemos que volver a ser compañeros de oración. Sé un compañero de oración de los cristianos perseguidos. Recibe nuestras comunicaciones, únete a ellos con tu oración, con tu intercesión, y vamos a ser una sola iglesia, un solo cuerpo, una misma familia, porque juntos somos más fuertes. Que Dios te bendiga.